Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me pilláis en la cocina? Pues mira, aprovecho para contaros que hace unos días Ana María Sánchez Pérez, una referente tanto nacional como internacional en el ámbito STEM, visitó el centro en el que soy docente para contarnos los secretos de su éxito. A mis alumnas les da vergüenza participar en este vídeo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de contaros a vosotros y a vosotras los secretos que Ana nos ha transmitido. Y como me pilláis en la cocina, aprovecharé para contaros la receta que Ana ha seguido hasta llegar a su posición actual. Los ingredientes principales son constancia y proactividad. Estos ingredientes son básicos en la mayoría de recetas de éxito, pero en su caso vienen aderezados con unos ingredientes especiales. A estos ingredientes principales hay que añadir una buena cantidad de experiencia internacional. Ana estudió la carrera de biología y al acabarla, casi de casualidad, un compañero le propuso irse al extranjero a continuar su formación con un máster en patología y el doctorado en Bristol, Inglaterra. Al acabar esta etapa, decidió continuar con la investigación y su formación, haciendo un postdoctorado en California, Estados Unidos, donde estuvo en la Universidad de California, San Francisco, durante un curso. Estados Unidos le gustó tanto que decidió repartir su currículum por todos los sitios que se le ocurrió y finalmente pudo quedarse 2 años más en la Ernest Gallo Clinic investigando en el mismo campo. Al acabar esta etapa, pasó un año más por la Universidad de Padua, Italia. Además de la experiencia internacional, con estos ingredientes principales combina muy bien la investigación puntera y actual. En la actualidad, Ana es docente en el grado de Medicina en la UJI e investigadora principal y coordinadora del grupo de investigación en neurobiotecnología de la Universidad Jaime I, desde donde dirige 3 investigaciones principales. La primera es la influencia de neuroinflamación y resistencia a la insulina en las células cerebrales y cómo afecta y se relaciona esta con el Alzheimer y el trastorno por déficit de atención en los niños, algo muy actual. Además, colabora con laboratorios de otros países como Francia y Suecia. La segunda está desarrollando un nuevo tipo de medicación a través de nanopartículas, cuya principal ventaja es que, en lugar de afectar a todo el organismo, solo actúa sobre las células afectadas, aumentando su efectividad y evitando efectos adversos o secundarios de la medicación. Y la tercera está estudiando el uso de bacterias para la eliminación del plástico, que es uno de los grandes problemas actuales en el mundo, tanto a nivel ecológico como de salud pública. Para ello, forma parte del Institute of Advanced Materials. En esta receta, el toque secreto de Ana, más secreto que la receta de las croquetas de la abuela, lo componen 3 ingredientes. Un requisito: implicar a todo el equipo durante la investigación. Una frase popular, que es toda una declaración de intenciones: con estos bueyes tenemos que arar. Y un consejo: si no dejas de trabajar, aparecen las oportunidades. Por cierto, cuidado con un ingrediente que estropearía la receta: el sexismo en el ámbito STEM. Aunque Ana no ha notado grandes diferencias por ser mujer a lo largo de su carrera, sí que, sobre todo ahora que tiene un cargo de responsabilidad, ha percibido algunas pequeñas situaciones, alguna positiva pero la mayoría negativa, que podrían asociarse al hecho de ser mujer. Hay que corregirlos y evitarlos en su totalidad. Y este es el resultado de la receta. Toda una referente en el mundo STEM. A pesar de tener ya una amplia experiencia, Ana nos transmitió una gran ilusión y ganas por continuar investigando y ayudando al mundo entero con sus trabajos. Aún queda mucho por descubrir y entender.